Aquí muchos me conocéis, bueno, casi todos, pero no conocéis mi historia. Siempre me gusta empezar contando un poco unas pinceladas de mi historia como cristiano. Yo conocí al Señor en el 2018 en un encuentro. Yo era creyente, yo era una persona que no creía en Dios, sino que tenía la certeza de que Dios estaba ahí. Pero la manera de gestionarlo de los supuestos guardianes de la fe, que la Iglesia Católica no estaba muy de acuerdo con ellos. Entonces eso me generaba mucha frustración. Conocí a mi mujer, ella me empezó a hablar de Dios, y yo empecé a ver que esa era la manera correcta. Eso se acercaba más a lo que yo creía, a cómo yo creía. Entonces ella me invitó a un evento de la iglesia. Lo hice un poco sin dar muchas explicaciones. Hay un evento de la iglesia, vamos a ir este fin de semana. Te invito a que vaya. Yo, vale. Si me llega a decir exactamente lo que es, no hubiera ido. Entonces también es una pequeña, no una mentira, sino una manera de disfrazar un poco la realidad, porque en realidad era un evento. Yo me imaginaba pues un concierto, me imaginaba que nos íbamos a reunir a cenar, me imaginaba algo así. O sea, no me imaginaba lo que era en realidad. Entonces cuando llegamos al sitio, me dice, venga, ya podemos subir al autobús. Pues subo al autobús y de repente veo que ella no se sube, y yo, vamos, que te guardo un sitio. Y ella veo que se va a montar en su coche, y digo, no, ven conmigo. Y ella, no, yo voy. Y yo, me secuestraron. Salimos y nos dicen, no os preocupéis, vuestra familia sabe dónde estáis, sabe todo. Y yo, mi familia no sabe nada. Yo he dicho, me voy de fin de semana, no he dado ninguna explicación, porque tampoco creía que hiciera falta. Pues me secuestraron. Poco tengo, poco se van a llevar. Peor para ellos, más decepción se van a llevar ellos. Bueno, cuando llegamos al sitio, yo esta gente no me gusta, yo enfadado, así. Cuando llegamos en la charla de bienvenida, dice el pastor que dio la charla de bienvenida, no se va a hablar de religión. Yo pensé, no te lo crees ni tú. Y de repente me empezó a hablar de qué vestidos lleváis puestos, si habéis traído ropas del mundo, si habéis traído ropas de ambición, y yo, como me saquen una túnica, echo a correr carretera adelante. No sé dónde estoy, pues estaba perdido en mitad del bosque, no sé dónde estoy, pero yo me voy. Yo no lo aguanto. Y a medida que fue pasando el fin de semana, una administración, otra, yo me fui transformando y terminé muy agradecido. El pastor Antonio, el pastor principal de allí, me lo fue diciendo, que yo cuando llegué era como, si hubiera tenido un cuchillo, alguien se lleva un corte. Pero según fue pasando el tiempo, todo lo contrario. Al final él me lo fue diciendo, cómo me fue relajando y cómo el Señor me fue transformando. Así que lo agradezco mucho. La pena es no poder borrar todo eso y volverlo a hacer de nuevo, porque es lo que me gustaría. Fue muy especial. Bien, ya vamos a lo que es el mensaje propiamente dicho. El título es Entender el plan de Dios. Un resumen, ¿se puede entender el plan de Dios? No. Gracias. No, es broma. No se puede entender. No se puede entender porque el Señor no quiere no ha querido que nosotros lo entendamos. El plan de Dios no se puede entender ni con todos los ordenadores del mundo trabajando juntos podrían entender algo tan perfecto o algo tan complejo como es el plan de Dios. Él ha decidido que no lo sepamos. Él nos ha dicho el origen, nos ha dado el final y nos ha dado alguna pincelada y algo entre medias, pero el plan completo no nos le ha revelado, evidentemente. Y uno de los principales problemas que tenemos como humanos es que nos cuestionamos lo que Él ha decidido para nosotros. Nos lo cuestionamos. Entonces, lo que realmente quiero decir con entender el plan de Dios, aunque parezca una obviedad y no nos paramos a pensarlo muchas veces, es que Dios tiene un plan general y un plan para cada uno de nosotros.
para cada uno de nosotros. Y lo que tenemos que entender, lo que quiero decir con entender, es que es bueno y es lo mejor para nosotros. Que ese plan es lo mejor para nosotros. Dice Romanos 12:2, la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Lo que tenemos que hacer es rendirnos al plan, tanto como individuos como humanidad. Muchas veces tenemos que pasar por ciertos procesos por algo, para luego ayudar a otra persona, para consolar a otra persona, porque tenemos que pasar por eso, por un aprendizaje, por lo que sea. Para Jesús, por ejemplo, lo mejor para él hubiera sido no sacrificarse. Yo no me sacrifico, yo sigo vivo. Para él, personalmente, como individuo, lo mejor hubiera sido no sacrificarse. Pero era imprescindible para la humanidad. Era imprescindible. Estábamos condenados, no teníamos esperanza, no hubiéramos tenido vida. Era imprescindible. Pero para él, egoístamente, no era lo mejor. A veces tenemos que salir perdiendo. Por el bien de la humanidad, por el bien de los demás, por el bien de nuestra familia, o a veces por nuestro propio bien. Un ejemplo que a mí me gusta poner en estos temas muchas veces es los que tenemos hijos cuando tenemos que hacer ciertas cosas por ellos, como por ejemplo llevarlos al dentista. Tú llevas a tu hijo al dentista, hay un señor extraño, con la cara tapada, con unas herramientas, hurgándole la boca, haciéndoles daño. Y yo me imagino a mi hijo diciendo, ¿cómo mi padre consiente que este señor me haga esto? ¿Cómo consiente que pase por todo esto? Que me recoja, que me lleve a casa. Pero eso es lo que nos pasa a nosotros muchas veces. Tenemos que confiar que si tenemos que pasar por ciertas cosas, muchas veces es por nuestro bien. A eso me refiero con entender. Nos empeñamos en querer saber el porqué de las circunstancias, de las situaciones por las que pasamos. Y no nos paramos a pensar en lo más importante, que es el para qué. ¿Para qué el Señor nos hace pasar por todo esto? Para ilustrar esto, quiero que leamos uno de los pasajes más emotivos y más desgarradores que hay en toda la Biblia, si quitamos la muerte y el calvario de Jesús, que es cuando Jesús ora en Getsemaní. Vamos a leerlo en el Evangelio de Marcos, pero también nos vamos a asomar a ver lo que dicen los otros evangelios, porque los evangelios no son excluyentes o contradictorios, como hay gente que piensa. Como no dicen exactamente lo mismo, son excluyentes o contradictorios. No es así. En realidad son complementarios. Son distintos puntos de vista de un mismo hecho. Los hechos son lo mismo, no cambian. Cambia el punto de vista, como las cámaras en un partido de fútbol, que hay muchas, para que no nos perdamos ningún detalle. Una se ve de aquí, en otra de allí. Pues lo mismo pasa con los evangelios. Si no, ¿para qué 4? Con poner uno hubiese bastado. Hay 4 por eso. Marcos, capítulo 14. Del 32 al 42. Mark 14. 32, 42. Y dice así: Jesús ora en Getsemaní. Vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí entre tanto que yo oro. Y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a entristecerse y a angustiarse. Y les dijo: mi alma está muy triste, hasta la muerte. Quedaos aquí y velad. Yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró, que si fuese posible pasase de él aquella hora. Y decía: Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Vino luego y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? Velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Y otra vez fue y oró, diciendo las mismas palabras. Y al volver, otra vez los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño, y no sabían qué responderle.
Vino la tercera vez y les dijo: dormid ya y descansad. Basta, la hora ha venido. He aquí, el Hijo del Hombre es entregado en manos de los pecadores. Levantaos, vamos, he aquí, se acerca el que me entrega. Hay una cosa que me gusta al empezar este pasaje, que es la palabra oro. Quedaos aquí mientras yo oro. O sea, la palabra con la que designamos a un metal precioso y un metal muy valioso. Así, con esa misma palabra, es la oración, porque es muy, muy, muy valiosa y muy poderosa, y tiene muchísimo poder. Vemos que Jesús se entristece y se angustia. La perspectiva de la muerte no es fácil. Todos sabemos que vamos a morir, pero cuando ya lo vemos llegar, ya no es tan fácil. No es fácil gestionar eso, y Jesús sabía que había nacido para eso, para sacrificarse, que ese era su cometido, por eso había venido al mundo, y aún así se entristece y se angustia. Aquí vemos como Jesús es 100% humano y 100% Dios. Se angustió, pero en ningún momento dudó. Aquí puede parecer que sí, pero en realidad no. Si vamos a Mateo, también dice, si es posible, y en Lucas dice, si quieres, pasa de mí esta copa. Pero en todos dice, hágase tu voluntad. Hágase tu voluntad. No dice, Padre, me lo he pensado mejor. Yo creo que deberías salvarme. No. Reconoce su soberanía. Abba, Padre, tú puedes modificar tu plan y salvar a tu hijo. La humanidad, bueno, que se condene. Pero yo me salvo. No. Que no pase por lo que voy a tener que pasar. No duda, pero se angustia mucho. Tenía miedo de lo que iba a pasar. ¿Quién no iba a tener miedo si hubiera sabido por todo lo que tenía que pasar él? Pero a pesar de todo obedeció, como dice Hebreos 5:8, a pesar de todo lo que iba a sufrir, obedeció. También vemos que los líderes, los supuestos líderes de los apóstoles, como pueden ser Pedro, Santiago y Juan, que eran hermanos, que son con los que quiso compartir ese momento tan importante, tan emotivo, como era esa última oración justo antes de ser arrestado. Los supuestos líderes se duermen. Y les dice, quedaos aquí y velad 1 hora. No les dice, no durmáis en 2 días, no. 1 hora. Y se durmieron. Se durmieron al menos 2 veces. La tercera no sabemos si los encontró dormidos otra vez, porque no especifica, pero 2 veces seguro se quedaron dormidos. No pudieron velar, ni 1 hora. Esto contrasta mucho con la angustia que tenía Jesús, porque sabía lo que iba a pasar. Y ellos lo sabían porque Él se lo había contado. Y se lo había contado muchas veces. Pero aún así, no tenían... no comprendían, no habían llegado a ese punto de entendimiento todavía. No sabemos el cansancio que tendrían de esos días, pero velad 1 hora, si te dice Jesús vela 1 hora, no duermes en toda la noche. Pero ellos no fueron capaces. Hay que velar porque no sabemos ni el día ni la hora. Puede ser en cualquier momento, puede ser cualquier día. Hay que ser como las vírgenes de la parábola que están esperando al novio. Hay que tener la alcuza llena de aceite, por si acaso. No sea que nos pille con el depósito vacío cuando venga el Señor y la liemos. También me llama mucho la atención que en este pasaje a Pedro le llama Simón. Le había cambiado el nombre, le había puesto el nombre de Pedro, un nombre muy bonito por otra parte. Yo digo a modo de broma, muchas veces, que cuando Pedro hace algo bien, cuando el apóstol hace algo bien, para mí es Pedro. Y cuando hace algo malo es Simón. Yo lo digo así a modo de broma, de chascarrillo, pero aquí vemos que Jesús lo hace en serio. Se le dice, Simón, ¿duermes? O sea, el título que le había dado, piedra, céfar, algo sólido, algo firme, algo que no se mueve, se lo quita. Porque había fallado, el apóstol había fallado, se había quedado dormido. Entonces le vuelve a llamar Simón.
Pero seguramente esto tenga más valor porque solo el único evangelio que lo menciona es el de Marcos, que, como todos sabéis, es el evangelio de Pedro, y es el único que lo menciona. Es como que el apóstol dice, me doy por enterado, oído jefe. Tiene muchísima más relevancia por eso. Dice después, todas las cosas son posibles para ti. Vuelve a reconocer su soberanía. Vuelve a reconocerlo. Podría pararlo todo, pero no. Él sabía que tenía que pasar por todo eso. Es más, si vamos a Mateo 26, 53, dice, ¿acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? No sé de cuántos era una legión de ángeles, pero las legiones romanas rondaban los 5.000 soldados. Entonces, si son más o menos los mismos, estaríamos hablando de 60.000 soldados, de 60.000 ángeles. O sea, él sabía que podía orar y el Padre mandaba a los ángeles y le rescataba. Pero él no. Esto pasó cuando Pedro sacó la espada y cortó la oreja. ¿Ves? También hace cosas buenas. Cortó la oreja a Malco. Fue cuando Jesús le dijo, quieto, ¿no crees que mi Padre puede parar todo esto? Pero no es posible, que no lo debe parar. Pasa de mí esta copa. ¿Qué copa? La copa de la ira de Dios. La copa de Jehová de los ejércitos, que iba a caer sobre él porque él estaba cargado con todos nuestros pecados. La copa aparece es un símbolo del Antiguo Testamento, en Isaías, Jeremías, Ezequiel, Lamentaciones, por cargar con nuestros pecados. Iba a caer sobre él la ira de Dios, por cargar con nuestros pecados. Sabía que estaba inmundo y sucio, sin haber cometido ningún pecado, pero insistía una y otra vez, no lo que yo quiero, sino lo que tú, una y otra vez. Jesús siempre dejó claro que había venido a cumplir la voluntad del Padre. Dice en Juan 4:34, Juan 6:38, he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Siempre la voluntad del Padre. O sea, lo tenía clarísimo. Es más, un momento antes de morir puede parecer que duda, pero no. Con el famoso Eli Eli lama sabactani. Hay quien dice, no, ahí dudó porque Padre, ¿por qué me has abandonado? Él se sintió abandonado, pero no. Dos posibles explicaciones. Estaba recitando el Salmo 22, que como sabéis es el que cuenta todo el proceso por el que iba a pasar Jesús, toda su crucifixión, como diciendo, ya está hecho, la profecía se ha cumplido. O otra posible explicación es que como el pecado nos aleja de Dios y él estaba cargado con todos nuestros pecados, Dios no se podía acercar a él. O sea, Dios no se podía acercar. Y por eso él, por primera vez en su vida, se sentía desconectado del Padre. Sentía que su Padre no estaba allí. Porque el pecado nos aleja de Dios. Pero no duda. A nosotros nos cuesta asumirlo y a veces queremos ayudar a Dios. Queremos guiarle en lo que Él tiene que hacer. Padre, no me importa ir caminando, pero el coche que me dé que sea rojo. Y a estrenar. No es así, nos cuesta asumir su decisión, cuando no nos gusta, claro. Sobre todo si son caprichos, pero bueno, también hay que pedirle al Señor caprichos, también eso es necesario. Luego, que Él decida si nos lo da o no. Cuando nosotros oramos, Dios responde de tres formas, no tiene más, tres. La primera, que es, toma, nosotros se lo pedimos y Él nos lo da, que eso pasa muy pocas veces, por desgracia. Me gustaría que fuese más, pero pasa muy poco. La segunda, que ya pasa un poquito más, pero no muchas más, que es, espera un poco. Y nos hace esperar el tiempo que sea, días, semanas, años, pero al final no lo da. Esta nos gusta ya menos, pero nos sigue gustando. Pero sobre todo, como responde a casi todas nuestras oraciones, es, tengo un plan mejor para eso. Tengo un plan mejor para lo que me estás pidiendo. Solo tres, toma, espera un poco o tengo un plan mejor, que esa es la más frecuente. Y aquí es donde entra en juego el entender su plan, el que nosotros entendamos qué es lo mejor para nosotros, aunque no comprendamos, por
ese proceso que nos está haciendo pasar. Porque Dios, si te eres amor, si tú me quieres, ¿por qué no me das lo que te he pedido? Pero claro, volvemos al ejemplo de los niños. A nuestros hijos cuando nos piden una cosa no le decimos toma, porque hay veces que no es bueno para ellos, o no es lo mejor para ellos y les hacemos esperar, o hacemos otra cosa. Nos cuesta entenderlo, sacamos conclusiones precipitadas. Pero hay una historia que escuché en un contexto no cristiano, pero que sirve muy bien para ilustrar esto. Es un padre y un hijo que vivían en una granja y tenían un caballo. Y un día el caballo se escapó. Y dice el hijo al padre, ¡qué mala suerte! Se nos ha escapado el caballo. Y dice el padre, ¿mala suerte o buena suerte? Espera. A los 2 o 3 días viene el caballo con otro caballo. Dice, ¡uy! ¡Qué buena suerte! Ahora tenemos 2 caballos. Y dice el padre, ¿buena suerte o mala suerte? Espera a ver. Según estaba el hijo domando el caballo nuevo, se cae y se rompe una pierna. Dice, ¡qué mala suerte! Me he roto una pierna. Dice el padre, ¿mala suerte o buena suerte? Espera. A los 2 días viene el ejército del rey, que estaban en guerra, y viene a reclutar al hijo para llevarlo a la guerra. Y como tiene la pierna rota, no puede ir. Y dice, ¡qué buena suerte que me he librado de ir a la guerra! Dice, ¿buena suerte o mala suerte? Espera. Entonces, muchas veces lo que vemos como algo bueno para nosotros es algo malo. Y lo que vemos como algo malo, a la larga, es algo bueno. Esta historia no es cristiana, pero nos viene bien para entender todo esto. ¿Significa que no tenemos que hacer nada? No, en absoluto. Nosotros tenemos que orar, entender el plan, resignarnos al plan, pero hacer nuestra parte. Nosotros siempre tenemos que hacer nuestra parte. Y Jesús tenía tan claro lo importante del plan que aceptó a Judas. Aceptó a Judas, que era el que le iba a entregar, como uno de sus discípulos, como uno de sus apóstoles, siempre con él. Porque así estaba escrito, que el que le iba a traicionar iba a estar con él. Dice Juan 6:64, pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y en Mateo 26:24, a la verdad el Hijo del Hombre va, según está escrito en él, mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Hay que entender el plan, pero hacer nuestra parte. Otra historia que me contaron es la de un cristiano que se quema su edificio. El hombre está en su casa y su edificio se quema. Y viene un vecino y le avisa, vecino, vámonos, que se está quemando la casa. Y dice, no, yo soy cristiano, yo me voy a arrodillar y voy a orar al Padre. Yo soy buen cristiano, yo he servido en mi iglesia, yo siempre he dado mis diezmos, mis ofrendas, he procurado no pecar, el Padre me va a salvar. A los 5 minutos viene un bombero, vamos señor, que se está quemando la casa. No, yo me voy a sentar a orar, yo he sido un buen cristiano, yo he sido una persona importante en mi comunidad, yo he ayudado a mucha gente, el Señor me va a salvar. A los 5 minutos viene un helicóptero. Señor, va, agárrese. No, Dios me va a salvar, yo me voy a arrodillar y voy a orar. ¿Qué sucede? Porque se quema. O sea, eso se veía venir. Se quema y cuando va al juicio, a la presencia de Dios, dice, Señor, ¿por qué no me has salvado? Yo que he sido tan buen cristiano, yo que he servido, yo siempre diezmos, ofrendas en mi iglesia, siempre he colaborado. ¿Por qué no me has salvado? Dice Dios, que no te he salvado, te mandé un vecino, te mandé un bombero, te mandé un helicóptero, no te has salvado porque no has querido, pero yo te he salvado. Nosotros tenemos siempre que hacer nuestra parte, siempre tenemos que hacer nuestra parte. Dice Lucas que mientras oraba apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Y lo más importante, que estando en agonía, según estaba en agonía, oraba más intensamente. Cuanto peor estaba, más intensamente oraba. Y su sudor era como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Fijaos muy bien lo que dice. Oraba más intensamente, cuanto más angustiado estaba.
Una oración frecuente lleva a una oración ferviente. Cuanto peor y más angustiado estaba, más intensamente oraba. En el libro de Job, que es un libro que me encanta, que es el primer libro de la Biblia que se escribió probablemente, Job era un varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Era una persona rica, tenía de todo. Y un día Satanás le dice a Dios: a tu amigo, si le quito un poco de las cosas que tiene, seguro que se va a alejar de ti, seguro que te va a repudiar. Y dice Dios: no, quítale todo, pero él va a seguir teniendo fe, nunca va a perder la fe. Tenía miles de animales, 10 hijos, los sirvientes incontables, era inmensamente rico. Y Satanás le quita todo. Dios le permite quitarle todo, pero no tocarle. Le quita todo. La familia, el ganado, todo. Le manda llagas dolorosas por todo el cuerpo, hasta el punto que su mujer le dice: maldice a Dios y muérete. Y él se mantiene firme. Él se mantiene firme, confiado en Dios. Maldice el día que nació, sí, pero su fe sigue intacta. ¿Hacemos nosotros también como Jesús hizo en Getsemaní? Cuanto peor estamos, cuanto más angustiados estamos, oramos más intensamente. O ahí miramos para otro lado y pensamos que el Señor se ha olvidado de nosotros, que ya no existimos para Él. O al revés, cuando nos va muy bien pensamos que todo es gracias a nosotros y también nos olvidamos de Dios. O hacemos como Job, nos mantenemos firmes en la fe a pesar de que no nos vaya bien, a pesar de que nos pasen cosas malas, a pesar de que parezca que todo y todos están en nuestra contra. Así que os repito la misma pregunta que al principio: ¿estáis resignados a la voluntad de Dios o estáis gozosos y emocionados de lo que el Señor tiene preparado para vosotros? Aunque a veces ese plan no nos guste o nos duela alguna parte del plan. En otras palabras, ¿entendéis el plan de Dios? Gracias.